Muy buenas noches, amados amigos y hermanos, reunidos aquí en Bello Horizonte o Belo Horizonte. Muito boa noite, amados irmãos e amigos reunidos aqui em Belo Horizonte, de Minas Gerais, Brasil. Brasil. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión Para mim é uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus y ver dónde nos encontramos en el programa divino. e ver aonde nos encontramos no programa divino. Porque es muy importante saber dónde estamos en el programa divino. Porque é muito importante saber onde estamos no programa divino. Porque el propósito Porque o propósito no es ser meramente un religioso, não é ser meramente um religioso, sino una persona en la perfecta voluntad de Dios, mas uma pessoa na perfeita vontade de Deus, caminando en el programa de Dios correspondiente al tiempo en que uno vive. caminhando no programa de Deus correspondente ao tempo em que a pessoa vive. Religiosos Religiosos y religiones e religiões, y sectas religiosas seitas religiosas, siempre han habido en este planeta Tierra. sempre houveram nesse planeta Terra. Y cuando vino el diluvio, E quando veio o dilúvio, se llevou muchos religiosos, levou muitos religiosos, muchas religiones muitas religiões y muchos locales religiosos, e muitos lugares religiosos, pero hubo un hombre mas houve um homem llamado Noé chamado Noé, que creía en Dios que creu em Deus y conoció el programa divino para su e tiempo conheceu o programa divino para o seu tempo. y estuvo con su familia E esteve com a sua família, recibiendo la palabra de Dios para su tiempo. recebendo a palavra de Deus para o seu tempo. Estuvo alimentándose él y su familia Ele e sua família estiveram se alimentando con la palabra de Dios. com a palavra de Deus. Él fue Ele foi el siervo fiel y prudente servo fiel e prudente de aquel tiempo, naquele tempo, dándole el alimento espiritual a su familia. dando alimento espiritual à sua família. Y ahora en esta noche E agora, nesta noite, vamos a leer el pasaje vamos ler a palavra de San Mateo 24, verso 42 al 47, São Mateus, capítulo 24, do verso 42 ao 47, donde nos habla Cristo de la siguiente manera. onde Cristo nos fala da seguinte maneira: Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo. Comienzo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Sabei, porém, isto, que o dono da casa soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por tanto, vosotros estad preparados, Por isso ficai também vós apercebidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. porque numa hora em que não penseis virá o Filho do Homem. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, Quem é, pois, o servo fiel e prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? que o Senhor pôs sobre os seus serviçais para apenas dar-lhes o sustento? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. En la casa de Dios, Na casa de Deus, siendo alimentados. sendo alimentados. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se pela pela bondade. Es muy importante É muito importante ser alimentados en lo profundo de nuestra alma, sermos alimentados no profundo da nossa alma, en lo profundo de nuestro ser, no profundo do nosso ser, porque somos alma viviente. porque somos alma vivente. Y por eso E por isso, nuestra alma necesita alimento espiritual. nossa alma necessita alimento espiritual. Jesucristo dijo en San Mateo 4, capítulo 4, verso 4, Jesus Cristo disse com Mateus, capítulo 4, verso 4, no solo de pan vivirá el hombre, não somente de
gera o homem, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palabra que sale de la boca de Dios Toda palavra que sai da boca de Deus es el mensaje de Dios é a mensagem de Deus para cada edad para cada era y para cada dispensación, e para cada dispensação, el cual viene a qual vem a través del mensajero de Dios através do mensageiro para de ese Deus, tiempo. para cada tempo. Ese mensajero Este mensageiro es la boca de Dios é a boca de Deus en este planeta Tierra, neste planeta donde Dios coloca su palabra. onde Deus coloca a sua palavra. Y de ese mensajero E desse mensageiro sale la palabra de Dios sai a palavra de Deus para el pueblo de Dios. para o povo de Deus. En el libro de Deuteronomio, No livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 15 en adelante, no capítulo 18, verso 15 e diante, nos muestra Dios por medio del profeta Moisés, Deus nos mostra através do profeta Moisés donde Dios coloca su palabra. onde Deus coloca a sua palavra. Y dice, E diz: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. O Senhor, teu Deus, te suscitará do meio de ti, entre os teus irmãos, profeta semelhante a mim. A ele ouvirás. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Conforme tudo te pediste ao Senhor, teu Deus, em Horeb, no dia da Assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos, como tú, Do meio de seus irmãos, e eu suscitarei profeta semelhante a ti, y pondré mis palabras en su boca, e porei as minhas palavras na sua boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. ¿Dónde Dios coloca su palabra? Aonde Deus coloca a sua palavra? En la boca de un profeta. Na boca de um profeta. Por eso ha enviado profetas Por isso enviou a profeta en las diferentes edades nas diversas eras y en las diferentes e dispensaciones. nas diversas dispensações. Y por eso tenemos la palabra de Dios en forma escrita, E por isso temos a palavra de Deus em forma escrita, dada en edades pasadas y dispensaciones pasadas. dadas em eras e dispensações passadas. Y toda palabra de Dios Pois a palavra de Deus, que ha sido dada que foi dada después del libro del Apocalipsis, depois do livro do Apocalipse, la tendremos escrita a teremos escrita juntamente con este volumen de la Biblia juntamente com esse volume da Bíblia durante el reino milenial. durante o reino milenial. En la actualidad Atualmente, solamente tenemos somente temos libros livros o folletos ou livretos de los mensajeros dos de mensageiros las 7 edades de la iglesia gentil. das 7 eras da Igreja Gentil. Pero del primero de los 7 ángeles y mensajeros Mas o primeiro dos 7 mensageiros ya lo tenemos escrito aquí en la Biblia. já o temos escrito aqui na Bíblia. Es lo que San Pablo habló. É o que São Paulo falou. Pero todo lo que habló San Pablo Mas tudo que São Paulo falou no quedó escrito. não ficou escrito. Solamente quedaron escritas Somente ficaram escritas las cartas apostólicas de San Pablo. as cartas apostólicas de São Paulo. Si hubiera tenido una grabadora Se tivesse tido gravador o una máquina de tomar video ou uma filmadora de vídeo y hubieran tenido imprenta e tivesse imprenta en aquel día naquele y hubiera estado a la disposición de San Pablo e estivessem à disposição de São Paulo el volumen o volume aquí en la Biblia aqui na de Bíblia las cosas que Dios habló por medio de San Pablo, das coisas que Deus falou através de São sería Paulo mayor. seria maior. Y también E também así sería en el día de Jesús. assim seria no dia de Jesus. Tendríamos un volumen mayor Teríamos volume de maior las cosas que Jesús hizo y habló. das coisas que Jesus fez e falou. Pues San Juan dice Pois São João disse que él habló e hizo muchas cosas más que ele falou e fez muito mais coisas que no han sido escritas. que não foram escritas. Y fueron tantas E foram tantas que sería tan grande el volumen que o volume seria tão grande que llenaría quizás una biblioteca completa. e quem sabe encheria uma biblioteca San Juan dice São João que no cabrían en el mundo. que não caberiam no mundo. Ahora Agora, son tantas las cosas que Jesús hizo en 3 años y medio são tantas as coisas que Jesus fez em 3 anos e meio que los apóstoles que os apóstolos
solamente escribieron somente escreveram lo que el Espíritu de Dios o que o Espírito de les Deus guió a escribir. guiou-os a escrever. Ahora, Agora, nosotros estamos viviendo en un tiempo nós estamos vivendo em tempo en que todo está siendo grabado onde tudo está sendo gravado en video em y vídeo en cintas e magnetofónicas. em fitas magnetofônicas. Y es un tiempo dedicado E é um tempo dedicado a la predicación de la palabra, à pregação da palavra, para dar a conocer para dar o conhecimento todas las cosas de todas as que coisas deben de suceder que devem acontecer en este día postrero. neste último dia. Luego encontraremos Logo encontraremos que más adelante que mais adiante sucederán cosas acontecerão coisas bajo el ministerio sobre o ministério que está dando a conocer estas cosas que está dando o conhecimento dessas en coisas este día postrero. neste último dia. Pero el tiempo Mas o tempo en la actualidad está siendo usado atualmente está sendo usado para las escrituras ser abiertas, para as escrituras serem abertas, las correspondientes a este tiempo final. as correspondentes a este tempo final. Y también E também las que no estén abiertas as que não estejam de abertas tiempos pasados de tempos passados también também serán abiertas. serão abertas. Por eso, Por isso, este tiempo esse tempo ha sido dedicado foi dedicado completamente completamente a la escritura à Escritura para ser abierta para ser aberta y así ser conocido todo lo que debemos conocer. e assim tudo que devemos conhecer ser conhecido. Todo lo que está bajo el séptimo sello Tudo que está sob o sétimo selo y todo lo que está bajo el sexto sello e tudo que está sob o sexto selo y las cosas que están bajo el quinto sello e as coisas que estão sob o quinto selo y bajo el cuarto sello e sob o quarto selo, que no fueron abiertas as quais não foram abertas por el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, pelo sétimo anjo mensageiro da sétima era da igreja, serán abiertas serão abertas en este tiempo final. neste tempo final. Cualquier persona podrá decir, Qualquer pessoa poderá dizer el sexto sello fue abierto. o sexto selo foi aberto. Podrán ustedes encontrar Vocês poderão encontrar cuando fue hablado que el sexto sello quando foi dito que o sexto selo, y el ministerio bajo el sexto sello o ministério sobre o sexto selo, era el ministerio de Moisés y Elías. era o ministério do Evangelho. Podrán ustedes encontrar Vocês poderão encontrar el nombre o nome del velo de carne do véu de carne, donde estarían esos ministerios. onde esses ministérios estariam? No, Não, porque eso sería abierto, porque isto sería abierto seria aberto en el tiempo del séptimo sello. no tempo do sétimo selo. Y así por el estilo, E assim por diante, hay cosas há coisas que aunque fueron habladas que mesmo tendo sido faladas con relación com relação al cuarto sello, ao quarto selo, al quinto sello ao quinto selo y al sexto sello, e ao sexto selo, no fueron abiertas plenamente. não foram plenamente abertas. Por lo tanto, Portanto, no fueron entendidas completamente. não foram completamente entendidas, Pero fue mas foi un adelanto muy grande avanço muito grande para más adelante para mais adiante conocer plenamente conhecer plenamente el misterio escondido o mistério escondido que estaba que estava en esos sellos, nesses selos, que eran sellos que eram selos predichos, preditos, o sea, ou seja, prometidos prometidos para ser manifestados más adelante. serem manifestos mais adiante. El sexto sello O sexto selo es Moisés y Elías, é Moisés e Elias, pero eso mas isto no está explicado. não está explicado. Pero en el tiempo nuestro Mas no nosso tempo ya sabemos já sabemos que los ministerios de Moisés y Elías, os ministérios de Moisés e Elias que son los ministerios de los ángeles del Señor Jesucristo, são os ministérios dos anjos que vienen con gran voz de trompeta que vêm com grande voz y llaman y juntan a los escogidos de Dios, e chamam e juntam os escolhidos de Deus, de entre los gentiles primeramente primeiramente dentre os gentios y después del pueblo hebreo, e depois dentre o povo hebreu, son los ministerios são os ministérios de Elías por quinta vez de Elias pela quinta vez y de Moisés por segunda vez, e de Moisés pela segunda vez, los cuales os quais estarían
manifestados estariam manifestados en carne humana em carne humana, en el ángel del Señor no Jesucristo. anjo do Senhor. Eso no estaba abierto Isto não estava aberto completamente. completamente. Pero el precursor de la segunda venida de Cristo Mas o precursor da segunda vinda de Cristo nos mostró nos mostrou que el sexto sello que o sexto selo era Moisés y Elías. era Moisés e Elias. O sea, Ou seja, que bajo el sexto sello que sob o sexto selo, los ministerios correspondientes son os ministérios correspondentes são los de los dos olivos, os das duas los origens, de Moisés y Elías. os de Moisés e Elias. Pero esos ministerios, Mas estes ministérios, para ser operados, para serem operados, tienen que estar en carne humana. têm que estar em carne humana. Y cuando el precursor de la segunda venida de Cristo habló de ellos, E quando o precursor da primeira vinda de Cristo falou deles, en una pregunta que le hicieron que se encuentra en el libro de los sellos, uma pergunta que fizeram que encontra-se no livro dos seus, le preguntan perguntaram-lhe que si será Elías y Moisés literalmente o si será el cuarto Elías también el quinto Elías, algo así. seria Moisés e Elias literalmente, se será o quarto ou o quinto Elias, algo assim. Y él dice E ele disse que él cree que ele crê que será un hombre ungido que será homem ungido con el espíritu de Elías, com o espírito de Elias, el cual o qual irá al pueblo hebreo, irá ao povo hebreu, pero que no será el cuarto Elías, mas que não será o quarto Elias, porque el cuarto Elías porque o quarto Elias no fue enviado al pueblo hebreo, não foi enviado, sino que fue enviado a la iglesia gentil, mas foi enviado à igreja, en la séptima edad de la iglesia gentil. na sétima era da igreja gentil. Y después del ministerio del cuarto Elías, E depois do ministério do quarto Elias, pues viene el ministerio del quinto Elías, foi o ministério do quinto, y viene el ministerio e vem o ministério del segundo Moisés, do segundo Moisés, y viene el ministerio de Jesucristo nuevamente a la tierra. e Jesus Cristo novamente, Y todo eso e tudo isso es é el espíritu y virtud o espírito e virtude de Jesucristo, de Jesus Cristo, el espíritu y virtud o espírito e virtude de Moisés, de Moisés, el espíritu y o virtud espírito e virtude de Elías, de Elias, manifestados manifestos en carne humana, em carne humana, en el ángel do anjo del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus. Eso no estaba abierto Isso todavia não estava aberto completamente completamente para la iglesia del Señor para a Jesucristo. igreja do Senhor. Y por eso el llamado E por isso de Jesus sube acá. sobe aqui, ¿A dónde? aonde A la edad de la piedra angular. era a terra, Porque la séptima edad porque a sétima era no estaba abierto todo toda não estava aberta. lo que la iglesia del Señor Jesucristo necesita saber Tudo aquilo que a igreja do Senhor Jesus Cristo necessita saber para obtener la fe, para obter a fé, para ser transformada y raptada. para ser transformada e arrebatada. Porque la fe para el rapto Porque a fé para o arrebatamento la producen los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. é produzida pelos 7 trovões do Apocalipse capítulo 10. Y los 7 truenos E os 7 trovões lo que revelan es el misterio del séptimo sello. que revelam é o mistério do sétimo Y selo. el misterio del séptimo sello O mistério do sétimo selo es la segunda venida de é Cristo a segunda vinda de Cristo, como Rey de Reyes como Rei dos Reis, y Señor de Señores, Senhor do como el león de la tribu de Judá. leão da tribo de Judá. Ese es el misterio Este é o mistério más grande de todos los misterios maior de todos os mistérios y no pudo ser abierto e não pode ser aberto por el precursor, pelo precursor, porque sería abierto porque seria aberto en el día no postrero último dia por Jesucristo por Jesus a través de su ángel mensajero. através de seu anjo mensageiro. Y para ese tiempo Para este tempo, obtendríamos obteríamos la revelación a revelação que Juan no pudo escribir, que João não pôde ter. la revelación A revelação de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, dos 7 trovões do Apocalipse capítulo 10, que contienen os quais contém el misterio revelado o mistério revelado del séptimo sello, do sétimo selo, de la segunda venida de Cristo. da segunda vinda de Cristo. La primera venida de Cristo A primeira vinda de Cristo estuvo anunciada en la Escritura foi anunciada na Escritura. y todos los maestros en teología de la religión hebrea E todos os mestres em teologia da religião hebraica dieron sus opiniones, deram as suas opiniões sus interpretaciones, ou as suas interpretações, porque las interpretaciones teológicas porque as interpretações teológicas
vinieron a ser opiniones teológicas, vieram a ser opiniões teológicas por lo tanto, e, portanto, fueron opiniones personales foram opiniões pessoais de cada teólogo de la religión hebrea. e cada teólogo da religião hebraica. Fue una interpretación privada, Foi uma interpretação particular, pero la escritura mas a Escritura no es de particular interpretación. não é de particular interpretação. La escritura A Escritura tiene que ser interpretada tem que ser interpretada por el mismo Espíritu Santo que la dio. pelo próprio Espírito Santo que a deu. La dio por medio de un profeta A deu através de um profeta y a través de otro profeta e através de outro puede revelar el contenido pode revelar o conteúdo de esas profecías. destas profecias. Y el cumplimiento de esas profecías E o cumprimento dessas profecias es la interpretación más perfecta é a interpretação mais perfeita de esas profecías. dessas profecias. Y cuando la persona ve el cumplimiento de esas profecías, E quando a pessoa vê o cumprimento dessas profecias, está viendo está vendo la interpretación a interpretação que Dios le da que Deus dá a esas profecías. dessas profecias. Porque Dios Porque Deus es su propio intérprete. é o seu próprio intérprete. Ahora, Agora, en medio del pueblo hebreo, dentro do povo hebreu, tenía muchas interpretaciones tinham muitas interpretações con relación a la primera venida del Mesías. relacionadas à primeira vida do Mesías. Ni siquiera sabían que la venida del Mesías tenía dos partes. Nem sequer sabiam que a vida do Messias tinha duas partes. Su primera parte, A sua primeira, como Cordero de Dios, como cordeiro, para quitar el pecado del mundo en la cruz del Calvario, para tirar o pecado do mundo na cruz do Calvário, muriendo en la cruz del Calvario, morrendo na cruz do Calvário, luego siendo sepultado, e logo sendo sepultado, luego resucitando al tercer día e logo no terceiro dia ressuscitando, y 40 días después e 40 dias após, ascendiendo al cielo. subindo ao céu. Y 10 días después adicionales, E 10 dias adicionais após, Jesucristo en Espíritu Santo Jesus Cristo em Espírito Santo, descendiendo sobre 120 personas descendo sobre 120 pessoas en el aposento alto no aposento alto, para producir en ellos para produzir neles el nuevo nacimiento, um novo nascimento. y allí nacieron E ali nasceram como hijos e hijas de Dios como filhos e filhas de Deus, los primeros 100 creyentes, os primeiros 120 creyentes. 120 crentes. Y así comenzó E assim começou la nueva raza. a nova raça. Digo así comenzó, Digo, assim começou, aunque ya había comenzado en uno, ainda que já começaram en nuestro amado Señor Jesucristo, nosso amado Senhor, porque Él es el principio de la creación de Dios, que Ele é o princípio da criação, de esa nueva creación, dessa nova criação, de esa nueva raza, dessa nova, porque Jesucristo es el segundo Adán. porque Jesus Cristo é o segundo Adão. Para comenzar, Para começar una segunda raza, uma segunda raça, una nueva raza uma nova raça, de hijos e hijas de Dios, filhos e filhas de Deus, a imagen y semejanza a imagem e semelhança de nuestro amado Señor do Jesucristo. nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ahora, Agora, la reproducción de esa nueva raza, a reprodução dessa nova raça. mira la forma en que vendría. Vejam a forma em que vive. No vendría por medio de un hombre, de la unión de un hombre y de una mujer. Não vive através da união de um homem e de uma mulher. Si hubiera sido en esa forma, Se fosse dessa forma, Jesucristo Jesus hubiera tenido que casarse teria que casar-se y se hubiera reproducido e teria se reproduzido por medio de una mujer, através de uma mulher. y vendrían los hijos de Jesucristo, Então viriam os filhos de Jesus y luego los nietos, y luego los bisnietos, y así por el estilo, y se formaría la descendencia del segundo Adán. do segundo Adão. Pero conforme a la voluntad divina Mas conforme a vontade divina y el programa original, e o programa original, que es por creación divina, que é através da criação divina y por creación divina e por criação divina, es por el verbo, la palabra, é pelo verbo, pela palavra, antes de Jesucristo, antes de Jesus, el segundo Adán, o segundo Adão, tener su cuerpo físico, teve o seu corpo físico, él tuvo su cuerpo teofánico. ele teve o seu corpo teofánico, En ese cuerpo teofánico e esse corpo teofánico le apareció a Abraham apareceu a Abraão como Melquisedec como um Deus y le apareció también como Elohim. e também apareceu-lhe como Elohim. Por eso Jesús dice, Por isso Jesus disse, antes que Abraham fuera, antes que fosse Abraão, yo soy. eu sou. Y Abraham deseó ver mi día, E Abraão desejou ver o lo vio y se gozó. alegrou. Eso fue cuando comió con Abraham. Isso foi quando ele comeu com Abraão. Ahora podemos ver Agora podemos ver que antes de Abraham
que antes de Abraão, ya Jesús tenía su cuerpo. Jesus já tinha o seu corpo. No su cuerpo de carne, Não o seu corpo de carne, sino su cuerpo teofánico. mas o seu corpo teofânico. En ese cuerpo teofánico Esse corpo teofânico es que le apareció a Moisés. é que ele apareceu a Moisés. Y Moisés vio la espalda de Dios, E Moisés viu as costas, la espalda del ángel de Jehová, as costas do anjo, como las espaldas de un hombre. como as costas de um homem. También fue visto Também foi visto por otros profetas por outros profetas y otros hombres de Dios. e outros homens de Deus. Fue visto también Também foi visto como un varón o como un ángel, como varão ou como anjo, llamado también el ángel de Jehová, também chamado anjo de en diferentes em ocasiones. diversas ocasiones. Estaba apareciendo Estava aparecendo en su cuerpo teofánico. em seu corpo teofânico. Pero después, Mas depois, el ángel de Jehová, o anjo de Jeová, que es Jesucristo en su cuerpo teofánico, é Jesus Cristo em seu corpo teofânico, que es el mismo Dios que é o próprio Deus. en su cuerpo teofánico, Seu corpo teofânico, luego logo, el ángel de Jehová o anjo de Jeová se vistió de carne humana vestiu-se de carne humana y fue conocido e foi conhecido como Jesús, como Jesus, el hijo de la Virgen María. o filho da Virgem Maria. Nació de la Virgen María Nasceu da Virgem Maria y vino a la tierra e veio à terra y compartió con los seres humanos e compartiu com os seres humanos una vida común, una vida normal. uma vida comum, uma vida normal. Comía como nosotros, Comia como nós, dormía como nosotros, dormia como nós, caminaba así como nosotros y hablaba como nosotros, como nós e falava como nós, y estuvo llevando a cabo e esteve realizando la obra de Dios a obra de Deus correspondiente para ese tiempo. correspondente a Cristo. Era nada menos Era nada menos que Emanuel, que Emmanuel, como nos dice Isaías en el capítulo 7, verso 14, como diz aí no capítulo 7, verso 14, donde nos dice, onde nos diz, porque aquí el mismo Señor os dará señal, porque eis que o mesmo Senhor nos dará sinal, una señal, sinal, es una señal eterna. é sinal eterno. La Virgen concebirá A Virgem conceberá y dará a luz un hijo, e dará a luz o filho, y se llamará su nombre como e também se chamará como Emanuel, Emmanuel, que traducido es que traduzido quer dizer Dios con nosotros, Deus conosco, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que le apareció a Abraham, a Jacob y a Isaac y a Jacob, que apareceu a Abraão, a Isaac e Jacó, y también le apareció a Moisés e também apareceu y le dijo, e disse, yo soy el Dios de tu padre, eu sou o Deus de teu pai, o sea, el padre de Moisés, ou seja, o pai de Moisés, que se llamaba Abraham. que se chamava Abraão, Pues yo soy el Dios de Abraham, pois eu sou o Deus de Abraão, y el Dios de Abraham, e o Deus de Abraão, y el Dios de Isaac, e o Deus de Isaac, y el Dios de Jacob. e o Deus de Jacó. Ese Dios, Este Deus, llamado el ángel de Jehová, chamado Anjo de Jeová, le apareció a Moisés apareceu a Moisés y le dijo que había descendido e disse-lhe que havia descido por cuanto había escuchado el clamor de su pueblo Israel, por quanto escutara o clamor de seu povo Israel y había descendido para libertarlos. e descera para libertá-los. Había llegado el tiempo, Havia chegado o tempo, conforme a la promesa hecha a Abraham. conforme a promessa feita a Abraão, Ya tenían já tinham los 400 años cumplidos cumprido os 400 anos de esclavitud. de escravidão. Ahora ellos salieron Agora eles saíram a los 430 años, aos 430 anos, pero ellos habían estado mas eles estiveram esclavizados escravizados unos 400 años, por uns 400 anos, más o menos. mais ou menos. Porque en el tiempo de Moisés, porque en el tiempo de José, Porque no tempo de José, ellos no estaban esclavizados, eles não estavam escravizados. ellos estaban viviendo muy bien allí. Eles estavam vivendo muito bem lá. Pero después del tiempo de José, Mas depois do tempo de José, cuando murió José quando José morreu, y murió el faraón que conocía a José, e morreu o faraó que conhecia José, vino otro faraón veio outro faraó que no conocía que não conhecia, ni reconocía a José, nem reconhecia José. y José ya había muerto, E José já tinha morrido. y oprimió al pueblo hebreo. E ele oprimiu o povo hebreu. Vio que se multiplicaba Viu que ele se multiplicava y estaba creciendo más que el pueblo egipcio. e estava crescendo mais que o povo egípcio. Y decía el faraón y sus consejeros, E os faraós e seus conselheiros diziam, si este pueblo se este povo, en tiempo de guerra em tempo de guerra, se une a nuestros enemigos, se unir com os nossos inimigos, nos van a derrotar.
nos derrotará, porque es un pueblo mayor que el nuestro. porque é um povo maior que o nosso. Y ordenó el faraón E o faraó ordenou a matar a todos los niños varones matar todos os varões cuando la partera quando a parteira estuviera atendiendo el parto estivesse fazendo o parto. y viera que era un varoncito, E quando visse que era um varãozinho, ahí tenía que matarlo. aí tinha que matá-lo. Aún naciendo, Mesmo nascendo, tenía que matarlo tinha que matá-lo. para que apareciera Para que aparecesse como que había nacido muerto, como se tivesse morrido, para que así la madre de ese niño para que assim a mãe desse menino no se diera cuenta não se desse conta de lo que había sucedido. do que sucedera. Pero las parteras, Mas as parteiras, que eran hebreas que eram hebraicas y temían a Dios, e que temiam Deus, no obedecieron la orden del rey. não obedeceram a ordem de Deus. Y gracias a Dios, E graças a Deus, porque para ese tiempo porque para aquele tempo nació el profeta Moisés. nasceu o profeta Moisés. Y aunque había una orden E mesmo havendo de matar a todos los niños, para matar todos os niños varones, varões, la madre de Moisés a mãe de Moisés guardó ese niño guardou esse menino por unos cuantos meses, como 3 meses, por uns quantos meses, unos 3 meses, y después e depois lo envió o enviou en una canasta em uma cesta bien preparadita bem preparadinha por el río, pelo rio, donde estaría la hija del rey, del faraón, a filha do rei do faraó estaria, donde estarían bañándose, onde ela estaria banhando-se, y mandó a Miriam o María, la hermana de Moisés, e mandou a Miriam, ou Maria, a irmã de Moisés, que estuviera pendiente e estivesse atenta a esa canastita a essa cestinha, donde iba su hermanito Moisés. onde seu irmãozinho Moisés, Todavía no tenía nombre, aparentemente, todavia aparentemente não tinha nome, o por lo menos ou pelo menos no dice la Biblia a Bíblia não diz el nombre que su madre le dio. o nome que a sua mãe lhe deu. Pero cuando la hija del faraón Mas quando a filha do faraó vio esa canastita viu essa cestinha sobre el agua, sobre a água, ella no tenía hijo, ela não tinha filho, y cuando vio esa canastita, e quando viu essa cestinha, averiguó qué era lo que contenía, foi averiguar o que continha, y vio que era un niñito, e viu que era um menininho, y ella pensó, e ela pensou, el Dios del Nilo o Deus do Nilo me ha enviado un hijo. me enviou um filho. Fue un consuelo para ella, Foi um consolo para ela, le alegró el alma alegrou de alma la llegada de ese niño, a chegada desse menino. y le puso por nombre Moisés, Colocou por nome Moisés, que significa sacado de las aguas. significa tirado das águas. Ahora, Agora, la llegada de Moisés a chegada de Moisés a la casa de Amram y Jocabel, à casa de Abrão e Josabel, los padres de Moisés, os pais de Moisés, trajo mucha alegría, trouxe muita alegria, esperanza y fe, esperança e fé, porque ellos pensaron porque eles pensavam que ese sería el libertador del pueblo hebreo, que esse seria o libertador do povo, a través del cual através Dios estaría manifestado, de Deus, se manifestou, porque ellos estaban esperando la liberación del pueblo hebreo. que eles estavam esperando a libertação do povo hebreu. Y cuando el pueblo hebreo E quando o povo hebreu está esperando la liberación, estava esperando a liberação, sabe sabia que el que la lleva a cabo es Dios, que aqui realiza Deus, pero tiene que ser por medio de un hombre. mas tem que ser através de um homem. Siempre tendrá un instrumento en la tierra Sempre terá um instrumento na terra. y no hará nada del Señor Jehová E não fará nada o Senhor Jeová, sin que lo revele primero a sus siervos los profetas. sem primeiramente o revele aos seus servos os profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Amós capítulo 3, verso 7. Y para Dios realizar la liberación, Realizar a liberação también lo revela a un profeta, também o revela ao profeta. y por medio de un profeta E através do profeta la lleva a cabo. a realiza. Y el hombre era Moisés. E o homem era Moisés. Cuando llegó a la casa, a donde la hija del faraón, Quando chegou onde estava a filha do faraó, le trajo alegría también trouxe-lhe alegria y esperanza. e esperança. Y luego E logo fue criado, foi criado, ¿saben por qué? sabe por quê? Por la misma madre de Moisés. Pela própria mãe de Moisés. Porque Miriam, Porque Miriam, la hermanita de Moisés, a irmãzinha de Moisés, le dijo a
a la hija del faraón, disse à filha do faraó, yo te buscaré una señora hebrea eu vou te procurar uma senhora hebraica que te cuide ese niño, para cuidar desse filho, porque el niño es hebreo. porque o menino é hebreu. Y la hija del faraón E a filha do faraó estuvo de acuerdo. esteve de acordo. ¿Y saben a quién buscó Miriam? Sabem a quem Miriam procurou? A la misma que ustedes hubieran buscado, Mesmo que vocês teriam procurado. a la madre de Moisés. A mãe de Moisés Lo crió o criou un tiempo por tempo, hasta que fue destetado, creo que yo. até que fez uma nada e veio. Así que la madre Assim que a mãe estuvo muy contenta ficou muito contente, teniéndolo por mucho tiempo a su lado tendo por muito tempo ao seu lado y alimentándolo e alimentando-o y enseñándole también. e também ensinando-o. Luego llegó el tiempo Logo chegou o tempo de entregarlo a la hija del faraón, para entregá-lo à filha do faraó, se lo llevó o levou y luego e logo lo mandaron a las escuelas egipcias, o mandaram para as escolas egípcias, donde fue preparado onde foi preparado y vino a ser e veio a ser hasta maestro até mestre de los grandes maestros de Egipto. dentre os grandes mestres do Egito. Vino a ser un hombre muy sabio Veio a ser um homem muito sábio en los conocimientos egipcios. nos conhecimentos egípcios. Pero miren ustedes, Mas vejam, era el hombre que Dios tenía para la liberación del pueblo hebreo. era o homem que Deus tinha para a liberação do povo hebreu. Y llegó el tiempo E chegou o tempo en que Moisés em que Moisés vio un hebreo maltratando a un egipcio, vio un egipcio maltratando a un hebreo, viu um egípcio maltratando um hebreu, defendió al hebreo defendeu o hebreu, y mató al egipcio, matando o egípcio, lo enterró en la arena enterrou na areia, y luego el otro día e no outro dia, estaban dos hebreos dois hebreus estavam, y el uno estaba maltratando al otro um maltratando o outro, y Moisés interviene então Moisés interviu para poner la paz entre ellos. para pacificá-los Le dice a ellos, e disse, ustedes son hermanos, vocês são irmãos, son hebreos, são hebreus, no peleen. não lutem, não briguem. Y el que estaba injuriando al otro O que estava injuriando o outro, le dice, disse, ¿quién te ha puesto a ti por juez entre nosotros? quem te colocou como juiz entre nós, sobre nós? ¿Quieres matarme como mataste a al egipcio? Você quer me matar como mataste aquele egípcio? Y se corrió la voz E se regou a voz de lo que Moisés había hecho el día anterior. do que Moisés fizera no dia anterior. Y llegó a oídos del faraón, E chegou aos ouvidos do faraó. y el faraón buscó a Moisés para matarlo. E o faraó procurou uma festa para matá-lo. Pero Moisés huyó Mas Moisés fugiu al desierto para o deserto y llegó hasta Madián. e chegou até Midian. Y en Madián E em Midian vivió en la casa de Jetro, viveu na casa de Jetro, se casó con Séfora casou-se com Zéfora y vino a estar a cargo de las ovejas de Jetro. e veio a ser o encarregado das ovelhas de Jetro. Fue el pastor principal. Foi o pastor principal. Vino a ser el administrador Veio a ser o administrador de la casa de Jetro. da casa de Jetro. Y Moisés estaba muy feliz. E Moisés estava muito feliz. Ya no tenía las presiones que tenía en Egipto. Já não sofreu as pressões que tinha no Egito. Y allí estaba el monte de Dios, E ali estava o monte de Deus, el monte Sinaí, o monte Sinai, que se veía de donde Moisés vivía, que era visto de onde manifestada, estará en la boca del Señor Jesucristo, que es, vivia. y en una ocasión, E em uma ocasião, buscando mejores pastos para las ovejas, melhores pastagens para as ovelhas, porque en esos lugares desiertos porque em lugares desertos hay muy poco pasto para las ovejas. há muito pouco pasto para as ovelhas. Moisés fue hasta el monte Sinaí E Moisés foi até o monte Sinai. y allá E lá le apareció el ángel de Jehová, apareceu-lhe o anjo de Jeová, que es el mismo Jehová. que é o próprio Jeová. Le apareció en esa llama de fuego Apareceu-lhe numa chama de fogo sobre un árbol, sobre uma árvore. y Moisés viendo esa llama de fuego E Moisés, vendo aquela chama de fogo y viendo que el árbol no se quemaba, e vendo que a árvore não se queimava, fue a ver.
foi ver se dio cuenta que era una visión. e se deu conta que era uma visão. Iré a ver esta gran visión. Irei ver essa grande visão. Fue, Foi, y cuando estaba cerca, e quando estava próximo, Dios le dijo, Deus disse-lhe, quita el calzado de tus pies. Lo llamó primero, le dijo, Moisés, Moisés, chamou primeiro, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, tira os calçados de teus pés. porque el lugar en que estás, tierra santa es. O lugar em que estás é terra santa. Y la tierra santa no es la tierra de Israel. E a terra santa não é a terra de Israel. Y porque ahora en la tierra donde del Sinaí es tierra santa, Então, se agora a terra de Sinai é terra santa, porque está allí el santo de los santos, ali está o santo de Sinai, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Y donde él está, E aonde ele está, ese lugar esse lugar, o esa persona ou essa pessoa, es santificada. santo. Es un lugar santo para Dios. É lugar santo, Es un lugar apartado para Dios. é lugar apartado para Deus. Dios lo santifica. Deus o santifica. Y le dice, E diz-lhe, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. ¿Quién le está diciendo así? Quem está dizendo assim? El ángel de Jehová. O anjo de Jeová. Porque el ángel de Jehová Porque o anjo de Jeová es el mismo Dios é o próprio Deus en su cuerpo teofánico. em seu corpo teofánico. Y este mismo ángel de Jehová E esse mesmo anjo de Jeová es el que más adelante é aquele que mais adiante se hizo carne se fez carne y vivió entre los seres humanos. e veio viver entre os seres humanos. Y fue llamado E chamou-se Jesús. Jesus. Ahora, Agora, el profeta Malaquías o profeta Malaquias lo dice en el capítulo 3, nos diz no capítulo 3, verso 1 en adelante, do verso 1 em diante, he aquí yo envío mi mensajero, eis que eu envio o meu mensageiro, el cual preparará el camino delante de mí. o qual preparará caminho diante de mim. Ese fue el precursor de la primera venida de Cristo, Foi o precursor da primeira vida de Juan el Bautista. João Batista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor. E de repente virá ao seu templo o Senhor. ¿Quién vendría? Quem viria? El Señor. O Senhor. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A quien vosotros buscáis. A quem vós buscáis? Ellos estaban buscando Eles estavam buscando al Señor. o Senhor. Y Él vendría. E ele viria. Y el ángel del pacto, E o anjo do pacto, a quien deseáis vosotros. a quem vós desejáis. El Señor, el ángel del pacto. O Senhor, o anjo do pacto, El ángel de Jehová o anjo de Jeová, es el que vendría é o que viria después de Juan el Bautista. após João Batista. Es al cual Juan el Bautista le estaba preparando el camino. É o qual João Batista estava preparando o lugar. Por eso Por isso, sería Emanuel, seria Emanuel. que traducido es Dios con nosotros. Traduzido quer dizer Deus conosco. Por eso Por isso, Jesucristo podía hablar en la forma en que hablaba. Jesus Cristo podia falar da forma em que falava. Jesucristo decía, Jesus Cristo dizia, el que oye mi palabra quem que ouve a minha tiene vida eterna tem vida, y no vendrá a condenación, não virá condenação, mas pasó mas passou de muerte a vida. da morte à vida. Y también E também, Cristo podía decir, Cristo podia dizer, aquí en San Juan capítulo 6, aqui em São João, no capítulo 6, verso 40, no verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, e esta é a vontade do que me deu. que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, E todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenga vida eterna. tenha vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ressuscitarei no último dia. ¿Quién resucitará a los creyentes en Jesucristo? Quem ressuscitará aos crentes em Jesus Cristo? El Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. ¿Y no era Dios el que iba a producir la resurrección? E não era Deus o que produziria a ressurreição? Es que Jesucristo É que Jesus Cristo, es Dios hecho hombre, hecho carne. feito homem, feito carne, Es Dios dentro de aquel velo de carne. é Deus dentro daquele homem. Por eso, Por isso, cuando Felipe preguntó o dijo, Filipe perguntou ou disse, Señor, Senhor, muéstranos al Padre y nos basta. mostra-nos o Pai e nos vai. Jesús le dice, Jesus disse, Felipe, Felipe, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. tanto tempo faz que estou convosco e todavía não me conheceste? ¿No sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre o viceversa? Não sabes que quem viu a mim viu o Pai ou vice-versa? ¿No sabes Não sabes eso? isso? ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre en mí?
não sabes que eu estou no Pai e o Pai em mim? Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. E que aquele que viu a mim viu ao Pai. Estaban viendo al Padre Estavam vendo o Pai vestido de carne humana, vestido de carne humana, así como ustedes assim como vocês pueden estar viendo podem estar vendo a una persona uma pessoa vestida vestida de ese cuerpo de carne. com o corpo de carne. Pero ustedes no ven a la persona. Mas vocês não veem. Ustedes lo que están viendo es el velo de carne, O que vocês estão vendo é o véu, la vestidura humana de esa persona. a vestimenta humana dessa Pero la persona mas a pessoa está dentro de ese cuerpo, está dentro desse porque la persona es porque a pessoa é alma viviente. alma vivente. Por eso es Por isso é que cuando el cuerpo muere, que quando o corpo morre, la persona no murió. a pessoa não morreu. Lo que murió fue su velo de carne, O que morreu foi o seu véu, que fue su vestidura humana o terrenal. foi a sua vestimenta humana ou terrenal. La persona A pessoa sigue viviendo. segue vivendo. Si eso es un creyente en Cristo, Todo crente em Cristo, con su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, com o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, sigue viviendo en el paraíso, segue vivendo no paraíso, en su cuerpo teofánico. em seu corpo teofánico, Ese cuerpo teofánico que obtiene que ele tem cuando ha creído en Cristo como su Salvador ao crer em Cristo como todo y ha recibido su Espíritu Santo. recebendo o seu Espírito, Ahí obtiene aí ele tem el nuevo nacimiento. o novo nascimento. Ha nacido Nasceu en ese cuerpo teofánico. nesse corpo teofánico, Ha nacido en el reino de Dios, nasceu no reino de Deus, en el reino de los cielos. reino do céu, Ha nacido nasceu en el cuerpo místico de no Cristo. corpo místico de Cristo. Y ahora E agora, esa persona essa pessoa se encuentra encontra-se espiritualmente hablando falando espiritualmente como Jesucristo estaba como Deus Cristo antes de obtener su cuerpo físico. antes de obter o seu corpo físico. Se encuentra la persona A pessoa encontra con un cuerpo teofánico, com um corpo teofánico. aunque todavía tiene el cuerpo de carne. Ainda todavía tem o corpo, Pero esto es carne temporal. mas isso é carne. Pero ese espíritu teofánico que ha recibido Esse espírito teofânico que recebeu es eterno. é eterno. Ese cuerpo teofánico Esse corpo teofânico es el que la persona é o que a pessoa tiene que recibir tem que receber antes de venir a esta tierra, antes de vir a- para cuando viene a esta tierra e quando vem a esta terra, obtener un cuerpo eterno. ele tem um corpo. Pero por causa de la caída Mas por causa da queda, encontramos encontramos que los hijos de Dios que os filhos de Deus no pudieron obtener ese cuerpo teofánico não puderam viver esse corpo teofânico antes de venir a la tierra antes de vir a en estos cuerpos mortales. esses corpos mortais. Y hemos venido E viemos en cuerpos mortales em corpos mortais y con un espíritu com um espírito del mundo do mundo temporal, temporal, no con el espíritu teofánico não com o espírito teofânico, o cuerpo teofánico de la sexta dimensión. o corpo teofânico da sexta dimensão. Y por eso E por isso se requiere se requer nacer de nuevo, nascer, nacer en la forma correcta, nacer en la forma nascer na- con vida eterna, com vida eterna, nacer nascer con vida eterna. com vida eterna, Porque cuando nacimos porque quando nascemos por medio de papá y mamá, através do papai, no nacimos con vida eterna, não nascemos com nacimos con muerte, nascemos com sentenciados a muerte. sentenciados a morte. Por eso Por isso, la persona nace, a pessoa nasce, vive un tiempo vive um tempo y después se e muere. depois morre. Y todo lo que ha hecho en la tierra Tudo que fez na terra normalmente ha sido normalmente foi comer, comer, trabajar trabalhar y dormir. e dormir. Y algunos no se han dado cuenta E alguns não se deram que conta están aquí en la tierra que estiveram aqui na terra con un y por un propósito divino, com e por um propósito, para hacer contacto con la vida eterna, para fazerem contato com a vida eterna, creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador, crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador, para que se produzca en nosotros que produz em nós ese nuevo nacimiento, esse novo nascimento, que es un nacimiento que é um nascimento con vida eterna y para vida eterna. eterna e para a vida eterna. Cristo dice Cristo diz que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenga vida eterna. tem a vida eterna. Y yo le resucitaré E eu o ressuscitarei en el día no postrero. último dia. Los que han partido, Os que partem pero que han creído en Cristo como su Salvador e creram em Cristo como seu Salvador y han recibido su Espíritu, e que receberam o seu Espírito, pues han nacido de nuevo. pois nasceram de novo. Por lo tanto, Portanto, tienen vida eterna. têm vida eterna. Aunque su cuerpo físico Ainda que seu corpo físico no tiene vida eterna, porque es mortal, porque é mortal, es corruptible é corruptível y temporal. e temporal. Y por eso E por isso han muerto
morreram en las edades pasadas nas eras passadas, los creyentes en Cristo. os crentes em Cristo. Y Cristo había dicho Cristo disse que todo aquel que ve al Hijo que todo aquele que vê o y cree en Él e crê nele tenga vida eterna. tenha vida eterna. Y después que creyeron en Cristo, Depois que creram em Cristo, después de pasar cierta cantidad de años, depois de passar certa quantia de anos, se murieron. morreram. Cualquier persona que no entiende estas cosas Qualquer pessoa que não entenda essas coisas bíblicas bíblicas puede pensar. poderá pensar. Jesucristo dijo Jesus Cristo disse que los que creerían en Él que aqueles que creriam nele tendrían vida eterna. teriam vida eterna. Y miren, se han muerto. E vejam, morreram, Es que no comprenden é que não compreendem que tienen vida eterna que têm vida eterna. porque han recibido un espíritu teofánico eterno. Han recibido el Espíritu de Cristo Receberam o Espírito de Cristo. luego de creer en Cristo Nós cremos y tienen vida eterna. têm vida eterna. Y han entrado en la etapa E entraram na etapa en que estuvo Jesús em que Jesus esteve antes de venir a la tierra de vir à terra en carne humana. em carne humana. Y luego E logo tendremos la etapa teremos uma etapa que Jesucristo tuvo que Jesus Cristo teve cuando nació en Belén de Judea quando nasceu em Belém de la Virgen María. da Virgem Cuando los muertos en Cristo resuciten Maria. Cristo ressuscitou. y nosotros los que vivimos seamos transformados, Vamos transformados. estaremos ya en esa etapa Estaremos já nessa etapa. con el cuerpo eterno O corpo eterno. y ya E já seremos inmortales seremos imortais físicamente también. também fisicamente. Ahora podemos ver Agora podemos ver lo que es la nueva creación o nueva criatura. a nova criação ou nova criatura. Es una nueva raza É uma nova raça que Jesucristo que Jesus Cristo está creando. está criando. No es por medio de la unión de un hombre y de una mujer. Não é através da união de um homem e de um No es por medio de creación divina. é através da criação divina. Por medio de creer en Jesucristo como nuestro Salvador, E crer em Jesus Cristo como nosso, al escuchar la predicación del Evangelio ao escutar a pregação do Evangelho y recibir su Espíritu Santo. e receber o seu Espírito. Y ahí entramos E aí entramos a esa etapa a essa etapa en que estuvo Jesús, em que Jesus de la cual dijo, da qual diz, antes que Abraham fuera, antes que Abraão fosse, yo soy. eu sou. Y después E depois se hizo carne se fez carne cuando nació en Belén de Judea quando nasceu em Belém de Judá y vivió e viveu entre los seres humanos, entre os seres humanos, visitando la raza humana, visitando a raça, visitando al pueblo hebreo, visitando o povo, para llevar a cabo para realizar la obra de redención a obra da redenção en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. La primera parte A primeira parte de la venida del Señor, da vida, la cual tiene dos partes. a qual tem duas partes, La venida a vida del ángel del pacto, do anjo, del ángel de Jehová, do anjo de en carne humana, em carne humana. tiene dos partes. Tem duas partes. La primera A primeira ya fue cumplida. já foi cumprida. Y el mensaje del Evangelio de la Gracia E a mensagem do Evangelho gira alrededor gira ao redor de la primera venida de da Cristo. primeira vinda de Cristo, La primera parte a primeira parte de la venida del da Señor. vinda do Senhor. Y hemos visto Vimos que en la predicación del Evangelio de la Gracia que a pregação do Evangelho da Graça se da a conocer se dá a conhecer la venida del ángel del pacto en carne humana a vinda do anjo do pacto em carne humana, en la persona de Jesús. da pessoa de Jesus, Y conocido en carne humana conhecida em carne humana como Jesús. como Jesus. Y para el día postrero, E para o último dia, la segunda parte a segunda parte, que será cumplida que será cumprida, es la segunda venida de Cristo. é a segunda vinda, La venida del ángel del pacto a vinda do anjo en do carne humana em carne humana, en el día postrero, no último dia, en el cumplimiento cumprimento de su promesa da sua como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes como rei dos y reis, señor de señores Senhor dos en su obra de reclamo. na sua obra da reclamação. Ahora, Agora, en la casa de Dios, na casa de Deus, que es la iglesia del Señor Jesucristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, los hijos e hijas de Dios filhos e filhas son alimentados são alimentados con el mensaje com a mensagem de la palabra de Dios da palavra de Deus para la edad para a y era dispensación e dispensação en que están viviendo. em que estão vivendo. Ese mensaje Esta mensagem viene por medio vem através del Espíritu Santo, do Espírito Santo, a través del ángel mensajero, através do anjo mensageiro correspondiente a ese tiempo correspondente a esse y a esa etapa e a esta de la iglesia del Señor Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo. Y ya han transcurrido E já transcorreram 2000 años aproximadamente, aproximadamente 2000 anos, en donde se han cumplido quando cumpriram las 7 edades de la iglesia gentil, as 7 eras da igreja gentile. en donde Dios ha enviado Quando Deus enviou 7 ángeles mensajeros, 7 anjos mensageiros uno para cada edad de la iglesia gentil. para cada era da igreja gentile. La primera edad A primeira era fue cumplida en Asia Menor cumpriu-se na Ásia Menor y fue representada en la iglesia de Éfeso, e foi representada
India, una de las iglesias de Asia Menor, uma das igrejas da Ásia Menor, 7 de todas las iglesias de Asia Menor 7 das igrejas da Ásia Menor, fueron escogidas por Dios. 7 dentre todas as igrejas da Ásia Menor foram escolhidas por Deus, 7 de las, y esas 7 iglesias de Asia Menor e essas 7 igrejas da Ásia Menor, que fueron escogidas por Dios en el libro del Apocalipsis que foram escolhidas por Deus no livro do Apocalipse, representan representam a la iglesia del Señor Jesucristo pasando por 7 etapas. a igreja do Senhor Jesus Cristo passando por 7 etapas. Esto es Isto é, en el campo profético. no campo profético. Y esas etapas E essas etapas han sido cumplidas foram cumpridas en diferentes continentes em diversos y continentes diferentes naciones. e diversas nações. La primera etapa A primeira etapa fue cumplida cumpriu-se en Asia Menor na Ásia y el mensajero fue San Pablo. e o mensageiro foi São Paulo. La segunda etapa A segunda etapa fue cumplida cumpriu-se en una nación europea, em uma nação europeia, la tercera también en otra nación europea, em outra nação europeia, la cuarta también, la quinta también y la sexta también. e a sexta, Y para cada una de esas etapas, e para cada uma das Dios envió un mensajero Deus enviou um con el mensaje correspondiente mensagem correspondente a cada etapa. para cada Y fueron llamados y juntados foram chamados los escogidos os escolhidos de cada una de esas etapas. cada uma dessas etapas. Y luego, E logo, Jesucristo en Espíritu Santo Jesus Cristo em Espírito se movió a Norteamérica moveu-se para a América y do Norte, ungió al precursor de la segunda venida de Cristo ungindo ao precursor da segunda vinda de Cristo, y séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, e ao sétimo anjo mensageiro da sétima era da igreja gentil, representada en la edad de la Odisea, representada pela era de Laodiceia, la cual fue cumplida en Norteamérica. qual cumpriu-se na América do Norte, Norteamérica América do Norte, está representada en la iglesia o en la ciudad de la Odisea. foi representada pela igreja ou cidade de Laodiceia. Y la séptima edad E a sétima de la iglesia gentil da igreja gentil está representada está representada en la iglesia de la Odisea. pela igreja de Laodiceia. Y el ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil E o anjo mensageiro da sétima era da igreja gentil está representado está representado en el pastor de la iglesia de la Odisea. no pastor da igreja de Laodiceia. Ahora Agora, encontramos encontramos que ya se han ido los 7 ángeles mensajeros, que 7 anos os mensageiros já se foram, ya tuvieron sus ministerios já tiveram os seus ministérios, y las 7 edades e as 7 eras también han finalizado. também terminaram. ¿Y qué nos queda? E o que nos resta? Nos queda Nos resta la parte más importante. a parte mais importante, Porque esas 7 edades porque estas 7 eras corresponden al lugar santo del templo espiritual de Cristo. corresponderam ao lugar santo do templo espiritual, Porque Cristo ha estado construyendo un templo espiritual porque Cristo esteve construindo o templo espiritual con seres humanos, com seres humanos, con hijos e hijas de Dios, com filhos e nacidos de nuevo. nascidos de Porque esa nueva creación, porque esta nova criação, esa nueva raza, esta nova raça, es un templo para Dios. é um templo para Deus, Porque Dios habitará porque Deus habitará en toda su plenitud plenamente en un templo humano, em um templo compuesto composto por los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo da igreja do Senhor Jesus de todas las edades. de todas as eras. Y ahora, E agora, un templo templo tiene atrio, tem o átrio, tiene lugar santo, tem o lugar santo, que corresponde a las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, que corresponde às 7 etapas ou eras da igreja gentil, y tiene lugar santísimo, e tem o lugar santíssimo, que corresponde que corresponde a la edad de la piedra angular. à era da pedra angular. Y ese territorio, E este território, donde es cumplida esa parte onde essa parte cumprida, del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, a parte do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, es la América Latina y el Caribe, é a América Latina e a donde ha venido el Espíritu Santo o Espírito Santo veio para manifestarse para manifestar-se en su ángel mensajero seu anjo mensageiro y llamar y juntar e chamar e juntar a todos los escogidos de Dios, todos os escritos en el libro de la vida del Cordero, do livro da vida do Cordeiro, para colocarlos para colocar en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Con ellos construye el lugar santísimo de su templo espiritual. seu templo espiritual. Con ellos construye Com ele deve construir la edad de la piedra a angular. era da pedra angular.
y con ellos e com ele. completa Ele completa su templo espiritual, o templo espiritual, completa el número completa o número de los miembros del cuerpo místico de do Cristo. corpo místico de Cristo. ¿Y en qué lugar está representada la América Latina y el Caribe? Em que lugar a América Latina e Caribe está representado, Así como fue representado cada territorio assim como cada território foi representado, de cada edad, cada território de cada era foi representado, en cada ciudad donde estuvo cada una de esas 7 iglesias, em cada cidade onde cada uma dessas 7 igrejas esteve, la América Latina y el Caribe a América Latina e o Caribe está representada está representado en la isla de Patmos, pela ilha de Patmos, donde estaba Juan el apóstol onde estava João, o apóstolo, recibiendo la revelación del Apocalipsis recebendo a revelação do Apocalipse, por medio del ángel del Señor Jesucristo. através do anjo do Senhor. Allí estaba el ángel del Señor Jesucristo Aí estava o anjo do Senhor, dándole la revelación apocalíptica dando a revelação al apóstol San Juan, para o apóstolo de São João, tipo y figura tipo e figura de lo que estaría sucediendo que sucederia con la iglesia del Señor Jesucristo na igreja do Senhor en la América Latina y el Caribe, na América Latina, donde estaría recibiendo onde receberia la revelación apocalíptica a Apocalipse de Jesucristo de Jesus Cristo, a través de su ángel mensajero. através de seu anjo mensageiro. Ahora podemos ver Agora podemos ver dónde nos encontramos aonde nos encontramos en el programa divino no programa divino y cuáles son los tipos y figuras e quais são os tipos de figuras de Puerto Rico, de Porto Rico, el Caribe o Caribe y la América e a Latina. América. Mire dónde estamos. Veja onde estamos. ¿Dónde apareció el ángel del Señor Jesucristo? Onde o anjo do Senhor Jesus Cristo apareceu? En una isla, Em uma ilha. en la isla de Patmos. Na ilha de Patmos. Ahí le dio la revelación apocalíptica Aí a revelação apocalíptica a Juan el apóstol. deu a João apóstolo. Juan el apóstol João apóstolo fue transportado foi transportado al día del Señor, donde escuchó aonde escutou la voz de Cristo como una gran voz de trompeta com uma grande en Apocalipsis capítulo 1 verso 10 al 11. verso 11. La voz del Alfa y Omega A voz do alto como una gran voz de como trompeta, uma grande voz, dando a conocer dando conhecimento las cosas que deben suceder pronto, coisas que em breve hão de acontecer, lo cual o qual para el día postrero para o último se dia cumpliría cumprir-se-ia en la América Latina y el Caribe, América Latina, donde Jesucristo aonde Jesus enviaría enviaria a su ángel mensajero o anjo mensageiro, y a través del cual e através do qual Jesucristo Jesus Cristo nos estaría hablando nos estaria con esa gran voz de trompeta grande voz, y estaría llamando y juntando estaria chamando a todos sus escogidos todos os seus escolhidos, como lo hizo como se en edades pasadas en diferentes territorios. Ahora le ha tocado agora tocou a la América Latina y el Caribe América Latina como territorio como território. el llamado de la gran voz de trompeta, Grande voz, la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. faz em breve hão de acontecer. Y así, como cada ángel mensajero de las edades pasadas fue el siervo fiel y prudente Será confiável para su edad y para ese territorio, dando el alimento espiritual del mensaje de Dios para ese tiempo. de Deus para cada vez. En el día postrero, en la América Latina y el Caribe, el siervo fiel y prudente Confiável e prudente. es el ángel del Señor Jesucristo, dándole el mensaje del Evangelio del Reino, O Evangelho do Reino. el mensaje de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes Rei dos reis, y Señor de Señores, dos senhores. a la casa de Dios, a los hijos de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, para así estar alimentando Está ali a los hijos de Dios filhos de Deus. en lo profundo de su ser, Do profundo en el alma, porque no solamente de pan vivir el hombre, somente de pão vivo, sino de toda palabra que sale de la boca de da Dios. boca de Deus. El mensaje A mensagem de la primera venida de Cristo, é a vinda de Cristo. podemos ver Podemos ver que es como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo. tirando o pecado do mundo Para la persona, para a pessoa, recibir a Cristo como su Salvador Cristo como seu Salvador. y recibir su Espíritu Santo, y así recibir el nuevo nacimiento y recibir su cuerpo teofánico. Y el mensaje de la segunda venida de Cristo es para nosotros recibir la fe para ser transformados y adoptados, para recibir el cuerpo físico y eterno que Él nos ha prometido, y luego para ser adoptados. Ahora podemos ver
el beneficio o benefício del mensaje da mensagem de la primera venida de Cristo da vida de Cristo y el e beneficio o benefício del mensaje da mensagem de la segunda venida de da Cristo. segunda vida de Cristo. Y así, E assim, como sin el mensaje como se na mensagem de la primera venida de Cristo, da primeira vida de Cristo, las personas as pessoas no pueden recibir têm as pessoas el nuevo nacimiento, no pueden recibir não podem receber su cuerpo o teofánico corpo teofânico. sin el mensaje Tem a mensagem de la segunda venida de Cristo, da vida de Cristo bajo la predicación sobre a pregação del Evangelio del do Reino. Evangelho do Reino. Las personas As pessoas no podrán recibir não poderão su nuevo cuerpo, o seu novo, el cuerpo eterno, o corpo eterno, el cuerpo o corpo que Cristo ha prometido que Cristo prometeu para todos los creyentes en Él, para todos os para todo ser para a imagen y semejanza serem a imagem del Señor Jesucristo do Senhor Jesus y estar en pie e estarem en esta tierra, la nueva raza, la nueva creación, en cuerpos eternos también, y estar todos como nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra esteve aqui na terra 2000 años atrás. Ahora podemos ver agora podemos ver por qué porque estamos en la casa de Dios, estamos na casa de en la iglesia del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus, siendo alimentados sendo alimentados en este día postrero con el mensaje com a mensagem, del Evangelio del Reino, con el mensaje com a mensagem de la segunda venida de Cristo, da vida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo, na sua obra da para pronto ser transformados y ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, nosso amado Senhor Jesus, y los muertos en Cristo ser resucitados en cuerpos em eternos. corpos eternos. Ahí podemos ver Aí podemos ver el o propósito propósito del mensaje da mensagem, y predicación pregação, de la segunda venida de Cristo segunda vida de Cristo, en el mensaje na mensagem del Evangelio de los do Reyes. Evangelho do Reino. Y podemos ver E podemos ver el propósito o propósito de estar en la casa de Dios. de estar na casa de La casa de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. Deus, a igreja do Senhor Jesus, Es para ser alimentados para ser por el siervo fiel y prudente servos fiéis del día postrero. do último dia. En la América Latina Na América Latina, y en el Caribe, donde se lleva a cabo onde realiza la obra de Jesucristo Jesus Cristo del día postrero. do último dia. En la casa de Dios, Na casa de Deus, siendo alimentados. sendo alimentados. ¿Con qué? Com quê? Con la palabra de Dios, Com a palavra de Deus. que sale de la boca de Dios. Sai da boca de Deus. La boca de Dios A boca de Deus son los profetas de Dios. são os profetas Y para el día postrero, para o último dia. la boca de Dios A boca es el ángel del Señor Jesucristo. do Senhor, Con el mensaje com a mensagem. que sale de la boca Sai da boca de Dios, de Deus. del ángel del Señor O Jesucristo, anjo do Senhor, en el día postrero somos alimentados somos alimentados en la casa de Dios, na casa en la iglesia del Señor Jesucristo, do Senhor en este día postrero, neste último dia. para pronto Para breve ser transformados sermos transformados y llevados e levados más adelante mais adiante a la cena de la boda del Cordero ceia das bodas en la casa de nuestro Padre Celestial. do nosso Pai Celestial. Ahora podemos ver Agora podemos ver dónde nos encontramos onde nos encontramos en este día postrero. neste último dia. Para los otros territorios Para os outros territórios ya les pasó el tiempo, já passou-lhes o tempo. les pasó su edad, Passou a sua era, su mensaje sua mensagem y su mensajero e también. também o seu mensageiro. Pero la América Latina y el Caribe A América Latina e Caribe está en tiempo presente delante de Dios. estão no tempo presente diante de Deus. Por lo tanto, está en pie Portanto, está em pé delante de Dios diante de Deus. y está en pie delante del Hijo del Hombre Diante do Filho do Homem. en este día postrero. Neste último dia. Ahora, cuando aparecieron los 8 ángeles mensajeros, Agora, quando os 8 anjos mensageiros apareceram, los de las 7 edades os da sete era y los de la edad de la piedra y el de la edad de la piedra angular, e os da era da pedra angular, que vendría en carne humana, que viria em carne humana. ¿cómo aparecieron? Como apareceram? En una nube. Em uma nuvem. Formaron una nube. Formaram uma nuvem. Y si usted mira la nube E se você olha en esa posición, usted ve los rostros del Señor formado con esa nube de ángeles. verá o rosto do Senhor formado por essa nuvem de anjos. Y de su rostro E do seu rosto surge una luz, surge uma luz. o sea, su rostro emite una luz Ou seja, o seu rosto emite uma luz hacia la tierra para a terra
Esa es la luz de Cristo. Esta é a luz de Cristo. Pero miren, Mas vejam, aparece como en Apocalipsis capítulo 1 aparece como no Apocalipse capítulo 1 y como en Apocalipsis capítulo 10, e como no Apocalipse capítulo 10, con su rostro como el sol. com o seu rosto como o sol, Y como en San Mateo capítulo 17, e como em São Mateus, no capítulo, con su rostro como el sol. com o seu rosto como o sol. Y eso es E isso é como Rey de Reyes y Señor de Señores Rei, Senhor dos senhores, y como juez de toda tierra. como o juiz de toda a terra. Y está mirando sobre Norteamérica E estão lendo sobre a América do Norte como juez como juiz de toda la tierra. de toda a terra. O sea que su mirada sobre Norteamérica, Ou seja, que a sua olhada, o seu olhar sobre a América do Norte, donde apareció aonde apareceu esta nube de 8 ángeles, essa nuvem formada por 8 anjos, es una mirada de juicio é olhar de juízo para Norteamérica, para a América do Norte, donde apareció aonde apareceu esta nube gigante. essa nuvem gigantesca. Que Dios tenga misericordia Que Deus tenha misericórdia de la América Latina y el Caribe con sus habitantes e do Caribe com os seus habitantes, y nos mire con misericordia e nos olhe com misericórdia y con amor divino. e com amor físico, Y llame y junte e chame e junte a todos sus escogidos todos os seus escolhidos de la América Latina y el Caribe da América Latina e do Caribe y los coloque e coloque-os en la casa de Dios na casa de Deus para ser alimentados para serem alimentados con la palabra que sale de la boca de Dios com a palavra que sai da boca de Deus para este día postrero, para este último, para la edad de la piedra angular para ela da pedra y angular, dispensación del reino dispensação do y reino lugar santísimo e lugar santíssimo del templo espiritual de Cristo. espiritual de Cristo. En la casa de Dios, Na casa de Deus, siendo alimentados. sendo alimentados. No estamos perdiendo el tiempo, Não estamos perdendo tempo, estamos siendo alimentados estamos sendo alimentados. y bien alimentados, Bem alimentados. no con comida liviana Não com comida de de bebé, bebê, sino con comida sólida, mas com comida sólida. para ser transformados muy pronto, Muito brevemente sermos transformados como Cristo lo ha prometido. como Cristo prometeu. Así es que manteniéndonos en la casa de Dios, Portanto, mantenhamos-nos na casa de Deus, siendo alimentados sendo alimentados con el mensaje com a mensagem de Jesucristo de Jesus Cristo para este día postrero. para este último dia. Nadie se aparte Ninguém se aparte de la casa de Dios, da casa del cuerpo místico de do Cristo. corpo místico de Cristo. Más bien, Ou melhor, traiga a su familia traga a sua y família, traiga a sus amistades traga a seus amigos. para que también sean alimentados en este día postrero. No importa los problemas que tengan, Não importam os problemas que tenham, nunca se aparten de la casa de Dios, nunca partem de la iglesia del Señor Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo. Con todos los problemas que pueda usted tener en su vida, Todos os problemas que você possa ter em sua vida, no se aparte de la casa de Dios. não se aparte da casa de Deus. Porque el problema más grande sería Porque o maior problema seria apartarse de la casa de Dios. apartar-se da casa de Deus. Ese sí que es un problema. Esse sim que é um problema. Pero los demás problemas Mas os demais problemas son temporales. são temporários. Cuando tengamos el nuevo cuerpo, Quando tenhamos o novo corpo, ya no tendremos problemas. já não teremos mais problemas. Así es que nunca se aparten Portanto, nunca se aparte de Cristo de Cristo y su casa, e da sua casa, que es la iglesia que é a igreja del Señor do Jesucristo, Senhor Jesus, su cuerpo místico de creyentes. seu corpo místico e crente. Manténgase Mantenha-se en la casa de Dios, na casa de Deus, siendo alimentado sendo alimentado con la palabra de Dios. com a palavra de Deus. Hay alimento espiritual para el alma, Há alimento espiritual para a alma, para cada uno de ustedes para cada de vocês, y para mí también. para mim também. Está en videos, Está em vídeos, está en folletos, está em livretos, está en cintas magnetofónicas, em fitas magnetofónicas, para que usted venga para que você y venha reciba ese alimento espiritual. receba esse alimento espiritual. Ve los videos aquí, Vê os vídeos aqui, recibe los folletos, recebe os livretos, los lee en su hogar lê em seu lar
consigue cintas también, também consegue las escucha en su hogar escuta o en el auto ou mientras va viajando, enquanto vai viajando, y si tiene equipo de grabación de video se tiver equipamento para ver los videos, vídeo para ver os vídeos, si hay facilidades acá e há facilidades para usted obtenerlos, para você obtê-los, también los podrá obtener. também poderá obtê-los. Y pasárselo también E passá-los a sus familiares, para os seus familiares. y pasarlos E passá-los a sus amistades también, também aos seus amigos, para que otros también para que também outros sean alimentados sejam alimentados en lo profundo de su ser, no profundo de sua en el alma, na alma, porque no solamente de pan vivir el hombre, porque não somente de pão viverá, sino mas de toda palabra que sale de la boca de toda Dios. palavra que sai da boca de Deus. Hay escasez Há escassez de alimento espiritual de alimento espiritual en los territorios nos territórios donde se cumplieron onde cumpriram las 7 edades de la iglesia gentil. as 7 eras da Pero en la América Latina y el Caribe hay abundancia de alimento espiritual. abundância de alimento espiritual. Así es que, Portanto, buen provecho. bom proveito. Que Dios les bendiga y les guarde a todos y pasen todos muy buenas noches. Será esta mañana, Dios mediante, Até amanhã, se Deus en que estaré nuevamente con ustedes estarei novamente com você en el lugar no lugar donde será la actividad. aonde será a ¿Cuántos de ustedes saben dónde será? Quantos de vocês sabem aonde será? Entonces el que no sé soy yo. Então, Así es que allá me llevarán y estaré con ustedes. não lá, estarei com vocês. Luego le van a repetir la dirección donde será la actividad. Logo será repetido o endereço onde será a atividade. Lleven sus amistades y sus familiares Levem os seus amigos e familiares para que escuchen la palabra de Dios, para que escutem a palavra de Deus sean alimentados e alimentem-se en el alma, na alma ellos deles, como también ustedes son alimentados. como vocês também são alimentados. Hay hambre A fome de oír la voz de Dios, la palabra de de Dios. ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Y nosotros tenemos E nós temos alimento espiritual en abundancia alimento espiritual em abundância para compartirlo para compartilhar con todos los que tienen hambre, com todos os que têm fome de oír la palabra de de Dios ouvir a palavra de Deus para el día postrero. para o último. Bueno, Bem, que Dios les bendiga Deus nos abençoe. y les continúe alimentando. Continue alimentando-nos. Hay algo que quiero dejarles. Algo que quero lhes deixar En la mañana, pela manhã. cuando usted tiene hambre, Quando você tem fome, ¿usted tiene hambre de qué? você tem fome de quê? ¿Tiene hambre de cenar Tem fome de almoçar, o de almorzar? ou de cear, ou de almoçar. No, de desayunar, es lo que tiene. Tomar o café da manhã, que você tem. Pero el mediodía Mas ao meio-dia, tiene hambre você tem fome de almorzar. para almoçar. Y en la tarde E pela tarde, no tiene hambre de desayunar. você não tem fome para tomar Más bien lo que tiene hambre poderá ter fome es de cenar de un buen plato. para jantar de bom prato. Y así es en nuestro tiempo. E assim é em nosso tempo. En este tiempo Neste tempo, es hambre espiritual é fome espiritual de una cena e uma ceia espiritual espiritual. donde sea dada Aonde Deus toda la revelación divina toda a revelação de Deus del día do postrero. último dia. Bueno, Bem, que Dios les continúe bendiciendo, que Dios les guarde, y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín, novamente Miguel Bermudo Marim, para continuar para continuar y finalizar nuestra parte e finalizar a nossa parte en esta ocasión. nesta ocasião. Hubo algo más que vino, Houve alguma coisa mais que veio, pero no la lo vamos a dejar para mañana. mas vamos deixar para amanhã. Déjeme marcarla por aquí si la consigo rápido. E marcar por aqui, se conseguir trabalhar também, Vamos a dejarlo pendiente vamos deixar pendente para mañana. para amanhã. Mañana Amanhã estaremos cenando nuevamente espiritualmente hablando. estaremos ceando espiritualmente falando novamente. Que Dios les continúe bendiciendo y pasen todos muy buenas noches. Todos muito boa noite. Con nosotros, Conosco, Miguel Bermúdez Marín. Miguel Bermudo Marim.
Damos gracias a Dios por William Soto Santiago y que Dios abençoe a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y además también. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios por este mensaje. Gracias a Dios por la